Bueno, buenos días y Dios les bendiga. ¿Cómo me gustaría a mí conocer Europa, especialmente Francia, España, Italia, que son los países que quisiera visitar un día? Me gustaría conocer la Torre Eiffel y muchos otros lugares turísticos que son bien llamativos a las personas que viajan a estos lugares. Pero usted sabe que son, a veces, dependiendo de los paquetes que se agarran, son viajes algunas veces caros y algunas veces cómodos. Pero ¿quién no quisiera viajar a diferentes partes del mundo, conocer lo mejor, Venecia, entre muchas otras cosas que se podría disfrutar de un buen paseo? No es malo que usted vaya a pasear, eso no es malo. Usted puede hacerlo, si usted puede. Pero cuando hablamos de poder ir a pasear, como el caso que hoy vamos a tratar, quisiera más que todo ir a el libro de los Hechos, en el capítulo 17 específicamente, versículos del 16 hasta el 34, y le voy a dar una lectura rápido. Hechos capítulo 17, versículo 16, dice la palabra de Dios en ese texto: mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y a su otro acompañante en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, este es comentario de Lucas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hoy en día, como decía, y casi por lo general, muchos podemos ir a diferentes tierras, diferentes países por sus atracciones y culturas, pero no fue así como en el caso del apóstol Pablo, que llegó a la gran ciudad de Atenas no como un turista, sino como un ganador de almas. Él tenía una mentalidad muy diferente a la que nosotros podemos tener. Nosotros podemos ir solo a pasear, solo ir a un lugar. Está bien que podemos nosotros disfrutarlo. Pero el apóstol Pablo no fue de paseo a Atenas, hoy conocido como la Gran Grecia. Pues ahí no llegó como turista, y repito, sino como ganador de almas. Y cuando llegó a Atenas, el centro intelectual del mundo, se dio cuenta que el Señor quería que se enseñara el evangelio, donde la filosofía griega resplandecía, o más bien reinaba con todo su esplendor en ese momento. En Atenas se encontró con filósofos como los epicúreos, se encontró con los estoicos, quienes enseñaban en la renombrada universidad de la ciudad, y numerosos estudiantes de todas partes del mundo, muy conocidos. Pablo se sentía
en su salsa, hermano, en el ambiente académico, porque era oriundo de Tarso y todos hemos conocido su historial desde Hechos capítulo 8 al capítulo 9. Y se había criado y se había educado en Jerusalén, como dice Hechos capítulo 22, verso 3. Y después de su conversión, pasó muchos años en Tarso, dice Hechos capítulo 9, versículo 30. Estoy citando los versículos porque ahí dice lo que estoy corroborando. Conocía perfectamente bien la filosofía de lo que enseñaban los estoicos que enseñaban en la Universidad de Tarso. Atenas ya no era la ciudad próspera de antes. Era una ciudad comercial y políticamente había perdido la influencia en todo el mundo en sus días. Todos sabemos de que fue conquistado por Roma, quien era el imperio en ese tiempo, pero Atenas, es decir, los griegos, habían conquistado a los romanos, los habían helenizado culturalmente, porque se hablaba ya casi más el griego que otros idiomas. Esto quiere decir que tenían una influencia muy importante. En el año 146, estamos hablando antes de Cristo, los romanos la habían conquistado, pero se cuidaron de no interferir con el gobierno local, disfrutando una relativa independencia. Entonces Atenas descansaba en su reputación como el centro de arte, de literatura, filosofía, enseñanza y hasta la oratoria, porque se enseñaba a estas personas hasta la manera cómo dar un discurso, cómo hablar. Su cultura, y sin embargo, provenía de la edad de oro de la Grecia, y estamos hablando en el tiempo del siglo IV, el siglo V, pero antes de Cristo, donde tenían la gloria de su cultura. Y Pablo observaba la cultura griega donde él quería, donde quiera que él fuera. Observaba toda la influencia de los griegos en diferentes áreas de muchas ciudades, helenizados por esta gran cultura. En Atenas vio los templos, vio los altares, vio las esculturas y las estatuas. Para él estas cosas no eran más que objetos artísticos, no eran objetos de religión, sino objetos artísticos que él podía ver. Esto es lo que nosotros podemos ver entre tanta idolatría que se inventan con caras muy casi excelentes, con un perfil muy llamativo. Cuando dibujan hoy en día una supuesta virgen, la hacen con cachetitos rosaditos, bien blanquita, ¿verdad? Con ojos azules y todo, dando descripciones de una raza que ni siquiera era la judía. En esta ciudad idólatra, Pablo introdujo el evangelio de Cristo. Aunque los judíos tenían una sinagoga donde él probablemente podía predicar en los días de reposo, sabían que tenía que confrontar con los filósofos de ese tiempo, con aquellos atenienses, con las enseñanzas de Cristo. Tenía que confrontar estas nuevas filosofías que se habían propagado entre algunos siglos atrás de la influencia que había tenido Atenas sobre las demás naciones. Por eso mismo, nuestro siguiente ejemplo de conversión en lo que tenemos ahora en este relato de Hechos capítulo 17, versículo 16, vamos a ver que es otro omitido con frecuencia de lo que el trabajo que había realizado el apóstol Pablo. Es la conversión de los atenienses, dos de los cuales son mencionados por nombre específicamente, como lo dice el doctor Lucas en este escrito. Sin embargo, ellos no tenían usualmente enlistado en cuadros sinópticos que muestran estos ejemplos de conversión. De nuevo, probablemente, debido a que es muy poco lo que se dijo, parte de ellos, dice el versículo 34, que parte de algunos creyeron. Es decir, que el evangelio no volvió vacío. Ya tanto que las personas que no quisieron obedecer, pues el evangelio les va a servir a ellos para condenación por haber rechazado al Señor, y los que sí obedecieron les va a servir para salvación. Es decir, que la palabra de Dios no regresa vacía, o da cualquiera de los dos resultados, pero no regresa vacía, cumple su efecto obviamente. Pero nuestro propósito en esta serie es considerar también los sermones que guiaron a las personas a Cristo, y esto es lo que me llama la atención. En este caso tenemos un sermón sobresaliente que el apóstol Pablo, en su nivel académico y filosófico, pudo hacer con estas personas intelectuales. Un sermón proclamado no a judíos o a un gentil temerosos de Dios como Cornelio, sino filósofos paganos y politeístas, es decir, que adoraban diferentes dioses. Así nuestro enfoque en esta lección será sobre el mismo sermón, con la atención a cómo Pablo se dirigió a aquellos que no conocían al Dios de Israel,
los temas a los que Pablo se dirigió en este sermón, vamos a iniciar una observación del trasfondo de este sermón. Pablo justo había arribado a Atenas después de haber estado allá en Tesalónica y Berea. Ahora pasa a esta gran ciudad. Imagínese usted que cuando usted llega a una ciudad donde usted se va a encontrar gente universitaria, gente intelectual, de las cuales tiene que sacar la caja de lustre, como decimos en mi país, es decir, que tiene que sacar todas las cosas que tienen en la cajita donde andan boleando zapatos, sacarla aquí, sacar acá, cuando van a trabajar. Es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo. Al nivel de ellos empieza a filosofar, pero desde el punto de vista cristiano. Enseguida de una salida precipitada de Berea, allá en Hechos capítulo 17, versículos del 13 hasta el 15, donde habían quedado sus compañeros de trabajo, ahora llega a este lugar. En lugar de verla desde una perspectiva turística, vio entonces, dice el verso, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes para que lincharan a Pablo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese a Salmar, y Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Así es. Por eso, en lugar de verla como una perspectiva turística, como nosotros podemos ir a Turquía o en diferentes lugares de estas regiones de allá y observar la belleza que tienen hoy en día, la belleza moderna y antigua, que son los predominantes para la atracción del turismo, Pablo no llegó a observar solo eso. Vio a Atenas como una ciudad de hombres y mujeres perdidos, como cuando usted está dentro. ¿Quién ha estado en un estadio? Levante la mano a los que han estado en un estadio. Bueno, yo he estado en un estadio también. He ido a visitar los Dodgers y me gustaría ver Argentina contra otros países, pero está muy caro. No podemos, hay que verlo por la televisión. Entonces, cuando yo me he estado en el estadio y veo el montón de gente, 30,000, 40,000 personas reunidas allí, entre medio de todos, me pongo a pensar, ¿cuántos 3, 4, 5 son cristianos en todo este lugar? Y todos gritando, y yo estoy pensando en eso. ¿Cuántas personas sin Cristo aquí? Miles, miles. Pablo, cuando fue a esta gran ciudad, es lo que pudo observar. Hombres y mujeres perdidos, condenados a una eternidad sin Cristo, ¿verdad? Y provocado por una ciudad entregada prácticamente a la idolatría y sus filosofías. Él empezó a predicar en cada oportunidad. Si usted se fija bien, cuando en Hechos capítulo 17, versículos del 16 hasta el 16 al 17, mire lo que dice Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? ¿A Timoteo y quién? ¿A Timoteo y quién? Sí, hasta lo pusimos para que usted estuviera atento. Ahora bien, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto es lo que podríamos hacer nosotros. Llegamos a Roma, podemos estar en el Vaticano y podemos ver la plaza de San Pedro, como se le ha llamado comúnmente, donde se cree que allí, ¿verdad? Pedro murió de cabeza, etcétera, en la plaza de San Pedro, y llegar a entrar allí o ver una de las catacumbas, ¿verdad? Es como esto lo que hizo Pablo. Podemos nosotros admirar muchas cosas, pero pensar en toda la idolatría y la gente, al llegar a Italia sobre todo, toda la gente, por lo general, casi más del 90%, se dicen llamar católicos, pero existe la iglesia de Cristo allí. Sí, hay iglesias de Cristo. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Imagínense, esto me trae a la memoria el Parque de la Libertad, que se llama así en San Salvador, donde en años atrás, cuando yo estaba allá, habían muchos grupos religiosos, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, mormones, de todas las congregaciones allí, discutían con la gente. Una vez me agarró un señor a mí en plática, ya cuando comencé a argumentar y comencé a decir lo que la doctrina de Cristo requería, por lo que me estaba preguntando, ya no querían hablar con uno, ¿verdad? Lo traen a uno como un hereje, según ellos, ¿verdad? Pero esto es lo que se daba hace muchos años en esa plaza en San Salvador. Y me trae la memoria esto del apóstol Pablo, que los que concurrían a la plaza discutía con ellos acerca de lo que es el evangelio de Cristo,
Por eso tenemos aquí que Lucas nos dice de que estaba en eso de la espera, pero él aprovechó el tiempo. Pablo conocía la adoración de los ídolos y en una ocasión anterior había experimentado sus efectos en Listra, como por ejemplo, si leemos en en Hechos capítulo 14, versículos del 11 hasta el 20, mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 14, verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, decían. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y luego el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, dice. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, no que fuera apóstol, sino los enviados, dice en el original, ¿verdad? Los enviados que habían estado allí. Bernabé no está hablando del oficio. Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que es lo que anunciamos, que desde las vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes le ofreciesen sacrificios, imagínense. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pensando que estaba muerto, lo dejaron allí. No le tiraban piedritas así, hermano. Ellos acostumbraban a matar. Hasta que lo mataban, cumplían ellos según la ley. Así que para Pablo lo mataron. 12 años después de todo esto, el apóstol Pablo escribe, unos años después escribe 2 de Corintios 12. Si en el cuerpo no lo sé, Dios no lo sé, ¿verdad? Dios lo sabe, perdón, ¿verdad? Que fui arrebatado hasta el tercer cielo, etcétera. Y se cree que fue, ¿verdad? 14 años cuando dice el texto, fue en ese tiempo cuando se calcula que fue cuando lo dejaron como muerto. Pero bien, dejando estas otras informaciones de comentaristas. En Atenas, sin embargo, la influencia de los ídolos estaba por todas partes. Una enorme cantidad de dioses con sus correspondientes altares tenían sobre muchos lugares y templos, saturaba la ciudad. Una de las cosas que yo he admirado, México, ¿verdad? Cuando he ido a México a diferentes lugares, he visto los grandes edificios que hacen con sus lujosos palacios. Uno de los que me dejó admirado fue la de San Juan de los Lagos, ¿verdad? He estado en la Basílica del Distrito Federal también, ¿verdad? He estado afuera, no he entrado, pero he estado viendo muchos edificios que tiene Puebla también, ¿verdad? Que estuve allí predicando una vez que fui ahí también. Y he observado, sobre todo cuando entré allí al del San Juan de los Lagos, un edificio grandísimo en Jalisco, ¿verdad? Y vi que habían pilares hasta de oro, hermanos, pilares de oro, así como lo oí. No digamos los altares que ellos hacen, de puro oro, hermano. Yo no sé cómo, con tanto dinero, pero bien. Aún el nombre Atenas había sido elegido en honor a la diosa Atenas, que se conocía históricamente, en el lugar del cual Pablo se dirigió a los filósofos atenienses. Tenía el nombre de Areópago, según el versículo 19 y versículo 22, que según una tradición era la colina de Ares, o sea, Marte, que era la colina para los romanos, así le decían, el dios de la guerra. Ahora, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, que habían estado en Berea, los cuales habían quedado allá en Macedonia, pero en la región de Berea, llegaron a Atenas con Pablo, que los guiaron hasta allí en los versículos 14 al 15, según lo que dice Hechos 17. Se dedicó a preparar un encuentro formal con los filósofos atenienses allí, sabiendo de que iba a discutir algunas situaciones de los cuales le iban a hacer preguntas, porque lo llevaron allí. Pablo no visitaba Atenas como un turista, como decía, interesado en observar monumentos
o los objetos artísticos, como nosotros vamos a lugares y quedamos admirados de ellos, pero no admirados de su condenación eterna que tiene muchas personas que no están con Dios. Él era un apóstol de Jesucristo en misión de proclamar el mensaje de salvación, iba con propósitos. Donde quiera que iba en Atenas fue muy impresionado por el espíritu idólatra que tenían estas personas, tratando de satisfacer una necesidad humana. Buscó en la sinagoga local el respaldo y el ánimo de algunos judíos o gentiles piadosos, pero se encontraba todo lo contrario. Es más, querían apedrearlo en diferentes lugares que él hacía esto. Y según su costumbre, como dice el versículo 2, fue primero a los judíos y luego fue a los gentiles. Ahora, veamos el debate. Dice que allí se discutía con los judíos y los griegos piadosos en las sinagogas. Los judíos de Atenas habían introducido la enseñanza de las escrituras entre los atenienses y había tenido éxito en persuadir a algunos de ellos para que aceptaran la doctrina. Suponemos que los miembros de la sinagoga en Atenas eran menos que en los de Berea, menos que en los de Tesalónica, como que había muy poco acerca de la iglesia del Señor en esta localidad por tanta influencia que hay. Uno de mis maestros que yo tuve, él viajaba mucho a Israel, dice que se reunía en una iglesia de Cristo, ¿verdad? Obviamente que en el idioma de ellos, pero era iglesia de Cristo, era porque se lo habían recomendado otros maestros de universidades, se los había recomendado que cuando se reuniera allí, es decir, que él iba de paseo, pero el día de oración lo tenía bien apartado y con anticipación donde se iba a reunir en el lugar que iba a estar. Y allá estuvo, y dice que habían nomás como 15 miembros, que era bien pequeña la congregación. Pero del muro de Jerusalén, allá en estas regiones, estaba lleno de gente en el muro de Lamentaciones, quise decir, ¿verdad? Perdón, y estaba lleno de gente. Así es el mundo, hermano. Usted va a diferentes lugares, usted va a ver mucha idolatría, muchas personas tiradas, ¿verdad? A las falsas doctrinas, pero ahí le gusta estar. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, dice el dicho. Así eran estas personas. Y como era habitual, decimos que el apóstol Pablo había buscado la sinagoga allí. Bueno, ahí tenía ocasión de dialogar, discutir en el sentido de presentarles mensajes bíblicos que anunciaban al Mesías y su obra para hacerles entender que este era Jesús, el Hijo de Dios. Lucas no dice que Pablo pudo ganar conversos en los miembros de la sinagoga, ni dice que fue rechazado ni perseguido, como había ocurrido allá en Berea, como había ocurrido allá en Tesalónica, en Iconio, en Listra, como en otras ciudades que había estado anteriormente. No dice Lucas nada de eso, pero ahí estuvo. Él era judío, pero era romano y era también cristiano. Así que dice que discutía diariamente en el mercado con los que concurrían allí, dice el texto. Pablo no limitaba su enseñanza ni a los judíos, ni a los gentiles piadosos, ni en la sinagoga local del día de reposo. Durante el resto de la semana, dice que él enseñaba en el mercado donde la gente acudía a comprar alimentos y otros productos. Es decir, que aprovechaba el tiempo como lo hace usted, que aprovecha el tiempo para hablar de Dios con otras personas. Pero no equivocarnos. Que usted sea un miembro con celo evangelístico, ¿verdad? Que aprovecha hablarle a otras personas. Así que lo vemos razonando en las sinagogas con los judíos y los adoradores gentiles también que habían ahí, razonando diariamente con cada uno de los que concurrían a la plaza. Ahora, el trabajo, la atención, vea, de algunos filósofos que estaban allí. En particular, ciertos filósofos como son mencionados, como los epicúreos y como los estoicos, que dice Hechos capítulo 17, versículo 18, vea la argumentación de esta. Entre los filósofos que escuchaban a Pablo y arguían con él, habían miembros de dos grupos pensadores. Repito, epicúreos y estoicos, como dice al inicio de este versículo 18, ¿verdad? Así que los del primer grupo eran los seguidores de Epicuro, que estamos hablando allá por el año 342 al 270. Recuérdese que cuando hablamos de Cristo, de su nacimiento, se cuenta el año 1 hasta el año 2026 que tenemos nosotros. O sea que calculadamente, aunque hubo una distorsión en el calendario gregoriano y en cuanto a los años del tiempo, unos poquitos años, hay una inconveniente en la exactitud de los años, pero se tomó así a nivel universal histórico, que del año 0 nació Jesús, de ahí se contó el año 1, cuando él cumplió un año,
hasta el año 2026, en el cual estamos nosotros, 8 de junio del año 2026. Pero del nacimiento de Jesús para atrás se cuenta al revés, el año 1 para llegar hasta donde están Adán y Eva. Así que cuando hablamos del año 342 al 270, donde nace Jesús, estamos hablando de los seguidores de Epicuro, quien enseñó que la muerte no era de temer, que aún el alma se extingue cuando el cuerpo muere. ¿Para qué entonces temer?, decían ellos. Además enseñó que todo ser procura placer, evitando el sufrimiento, evitando el dolor, en la búsqueda de la satisfacción y la felicidad, decía la filosofía de estas personas. Los estoicos, que derivan entonces del nombre de la visita de los discípulos de Zenón, estamos hablando allá por el 332 antes de Cristo. Este filósofo enseñaba que el hombre alcanzaba su más alta aspiración cuando se sujeta a sí mismo al curso de los acontecimientos que son encontrados en las necesidades divinas. Es decir, cada parte de las creaciones tienen creadores divinos, decían ellos. O sea que era un politeísmo. Habían divinidad para las flores, divinidad para los peces, divinidad para... O sea, era una mezcla, era un sincretismo de tantas filosofías que vamos a decir idólatras que tenían ellos. Eran auténticos panteístas, afirmando que el único Dios era el alma del universo, que daba vitalidad a todo. Exhortaban a sus seguidores a aceptar las leyes entonces de la naturaleza, de la conciencia, y a tratar de ser indiferentes al placer y al dolor y al gozo. Filosofías generalizadas. Obviamente que ellos enseñaban detalladamente sus conceptos en las universidades de aquellos tiempos. ¿Cuál era la proclamación entonces que hizo el apóstol Pablo? Bueno, Pablo predicó el mensaje de Jesús y su resurrección. Salvo por su audiencia diferente, su presentación fue idéntica a la sinagoga local, donde se dirigió a judíos y a griegos piadosos. Pero observe que aparte de la pregunta burlona que hicieron los filósofos, ellos trataron a Pablo con un cierto respeto, porque su enseñanza, de acuerdo a lo que ellos estaban percibiendo, tenía que ver con la calidad y esencia de la vida, la moralidad, la muerte, el juicio y la resurrección, cosa que le llamó la atención a ellos. La enseñanza de Pablo era entonces una novedad para ellos. Nunca habían oído de un tal llamado Jesús, sus enseñanzas, y en referencia que hay que resucitar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, traigan a agárrenmelo y llévenmelo a Areópago, y ahí tiene que explicar todo esto. Por eso cometieron un error al suponer que Pablo estaba proclamando una doctrina diferente a dos deidades, Jesús y su compañera femenina, Anastasia. En el griego se traduce como resurrección. O entonces está predicando dos cosas diferentes. A ver, que nos expliquen. Evidentemente no había oído de Jesús. Nadie les había hablado entonces acerca de la resurrección tal como se presenta en el cristianismo. De allí su comentario que Pablo parecía un proclamador de deidades extrañas, decían ellos. Trae cosas extrañas. A ver, queremos escuchar. Sin embargo, Pablo estaba predicando las buenas nuevas de Jesús y enseñando que el Señor había resucitado de entre los muertos, cosa que para ellos era algo, queremos analizarlo, queremos escuchar. Esto era sensacionalmente, que imponía una forma alocución de parte del apóstol Pablo, captando la atención de aquella audiencia griega de aquel entonces, algunos de los cuales lo vieron como un proclamador de dioses extranjeros. Nunca hemos escuchado estas cosas así, debido a que Pablo estaba predicando a Jesús y, repito, y la resurrección. Ellos lo trajeron al Areópago, lo invitaron a hablar, de acuerdo a Hechos 17, del 19 hasta el 21. Los traductores han tenido que hacer frente a dos problemas de la primera parte de este versículo, especialmente el versículo 19. La primera dificultad tiene que ver con la traducción, habiéndose tomado entonces de que puede ser entendida como que le invitaron así a que los compañeros le invitaron, dicen algunos. Otras traducciones dicen lo agarraron, con la idea de que Pablo fue como arrestado por estar predicando deidades extrañas en Atenas, cosa que ellos ya tenían plasmada todas sus creencias en algo que les había enseñado, y de repente viene a contradecir algunas cosas que se les habían dicho en las universidades. Y por eso que algunos autores
han dicho de que le tomaron, pero no como ven, te invitamos, ¿verdad? ¿Quieres un té antes de que puedas predicar? No, que lo agarraron y lo llevaron. Ahora tú vas a explicar aquí a la gente lo que traes como nuevos dioses a nuestras enseñanzas. Esto es lo que se cree entre muchos comentaristas que se hizo por el original griego que se encuentra en el texto del verso 19. El verbo griego agarró puede ser traducido de dos formas. Y en Hechos encontramos este verbo usado en ambos sentidos, en todo el libro de los Hechos. El contexto, sin embargo, no nos da razón para pensar que Pablo entonces se diga que fue entonces como arrestado y acusado formalmente por haber violado alguna ley de los atenienses. No había violado ninguna ley. Más algunos comentaristas dicen que como que lo arrestaron. No, fue llevado y fue que expusiera. Si no, él no hubiera tenido la libertad de poder predicar el evangelio a estas personas acerca de Jesús y la resurrección. Luego lo llevaron los filósofos a Pablo a una sección en una forma, vamos a decir, más formal en el Areópago. Algunas versiones traducen este pasaje diciendo, entonces ellos lo tomaron y lo trajeron ante la corte del Areópago. Así dice alguna versión. La expresión Areópago en realidad significa colina de Ares. La colina ubicada al noreste de la Acrópolis era donde se reunía en el concilio los gobernantes de Atenas para discutir algunas situaciones que tenían políticamente o religiosamente que podía afectar al pueblo. Más adelante el nombre Areópago se aplicó al lugar de reunión y al concilio mismo a través de los años. En tiempos posteriores el concilio realizó sus reuniones en el pórtico real, ubicado al lado del oeste del mercado, y suponemos que los filósofos llevaron a Pablo no a la colina, sino al pórtico real, es decir, donde él fue cuestionado acerca de lo que él enseñaba. Aquí en una sesión informal, Pablo enfrentó a los miembros de la corte y a los eruditos que lo llevaron allí. Una de las funciones del concilio era supervisar la educación, particularmente controlando a los numerosos conferencistas que visitaban la ciudad. Por eso mismo querían estar seguros de que no les trastornara la mentalidad griega a lo cual ellos habían estado acostumbrados con una nueva enseñanza que para ellos era predicador de nuevos dioses. Como estaban habituados al politeísmo, creían que era uno de los otros dioses de los cuales ellos tenían. Por eso los miembros del concilio querían saber si la enseñanza que había traído el apóstol Pablo constituía entonces en una amenaza para el pueblo o para el Estado. Si la corte quedaba convencida de que Pablo no era peligroso, él podría continuar predicando su mensaje. Así que podremos saber acerca de esta nueva enseñanza, de esto que está presentando. Bueno, los filósofos no tenían acusación que hacerle entonces al apóstol Pablo para decir, este hombre está arrestado y métenlo a la cárcel. No, pero antes los miembros del tribunal le hicieron una pregunta bastante incisiva. Así que tenemos a Pablo aquí en una colina rocosa alrededor de, se cree por historiadores, de 370 pies de altura, no muy lejos de la Acrópolis, del Ágora, que es decir, del mercado que tenía Atenas. Bueno, como explica Lucas, era un lugar donde los atenienses y los visitantes dedicaban su tiempo a discutir cualquier idea o cosa nueva que se pusiera enfrente, y esto era lo que pasó en esta escena del apóstol Pablo. No habiendo oído la doctrina de Cristo, desearon entonces conocer más. Con tal invitación, usted puede imaginar lo complacido que estuvo Pablo de ponerlos en su lugar. Pero quiero quedarme acá porque el tiempo se nos acabó y vamos a ver el sermón después y los resultados de lo que hubo con la predicación del apóstol Pablo en esta localidad. Hay algunas informaciones que podrían ser muy seculares, pero quería nomás decirlo porque muy poco se habla acerca de esto, ¿verdad? Y que la iglesia por lo menos tenga una idea, aunque sea vaga, pero que tenga una idea de los acontecimientos que fueron en ese proceso de que Pablo llega y empieza a predicarle. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que empieza a predicar y cuáles son las reacciones que hay y qué es lo que Pablo hizo al respecto. Pero nos quedamos hasta acá y lo vamos a ver probablemente, la próxima semana viene el hermano Uribe. Hasta después, pero nos quedamos aquí en el sermón de Pablo en el Areópago. Así lo dejamos. Así que Dios les bendiga y Dios bendiga a los hermanos también en Facebook.